Lo dijo en la primera hora. 7:45. El portal Primicias, el 10 de diciembre pasado, una nota de mi colega y buen amigo Jonathan Machado, daba cuenta de la decisión de la Corte Constitucional de declarar la inconstitucionalidad de la preferencia materna en la tenencia de los hijos. Decía la nota: con 6 votos a favor, 2 salvados y una excusa, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los numerales 2 y 4 del artículo 106 del Código de la Niñez. Estos establecen actualmente la preferencia materna al momento de confiar la tenencia de los niños y los adolescentes. Específicamente, la Corte declaró como inconstitucionales las frases: la patria potestad de los que no han cumplido 12 años se confiará a la madre y se preferirá a la madre siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija. En su sentencia, la Corte asegura que analizó el derecho a la igualdad y no discriminación, el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes y la corresponsabilidad parental. Además, reiteró que en casos donde se resuelven derechos de niños, niñas y adolescentes primará el principio de interés superior por sobre los intereses de los padres. Tras el análisis de la demanda de inconstitucionalidad, el organismo estableció que su dictamen apuesta a la necesidad de combatir estereotipos de género y la desigualdad en el ambiente doméstico, buscando el cumplimiento de la corresponsabilidad parental. Sostuvo que al constatar que la justificación de la norma impugnada es la protección de la mujer ante la violencia vicaria de género, la Corte reconoció que ella se traduce en eventos extremadamente alarmantes y por ello estableció que para encargar la tenencia a la madre o al padre, la autoridad judicial debe tomar todas las medidas necesarias para descartar la amenaza, existencia o el antecedente de violencia física, psicológica, doméstica, económica, patrimonial y vicaria. Analicemos esto desde 2 perspectivas. Quiero saludar al jurista Salim Saidán Albuja y a la activista Joana Romero. Tienen la gentileza de atendernos de modo telemático. A los dos les agradezco por aceptar esta invitación para justamente debatir la naturaleza de esta sentencia de la Corte Constitucional. Quiero empezar con Joana Romero. Joana, bienvenida, buenos días. Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela, le saludamos desde el informativo a primera hora de Sonorama. ¿Cómo toma usted la sentencia con esta suerte de prólogo que hice en la presentación? Joana, bienvenida. Buenos días, Fabricio y Belkis, muchísimas gracias por la invitación. Y también buenos días a Salim, un gusto volvernos a encontrar con estos temas. En términos generales yo podría decir que la Corte o la lectura que puedo dar de la sentencia, voto concurrente, voto de mayoría y voto salvado, creo que la Corte llegó a identificar cuáles son las distintas posturas que se encuentran en tensión para discutir este tema. No sé, y esa es una lectura personal, no sé si la Corte logró darle la salida que resuelve todos los puntos en conflictos. Eso diríamos el inicio. Luego, respecto a la lectura que hizo del artículo en primicia, me parece que ahí hay que hacer algunas precisiones porque la Corte no fijó o el artículo del CONA no establece quién tiene la parte potestad. Es una cuestión que la Corte la aclara en la sentencia, que no se está discutiendo quién tiene o quién no tiene la parte potestad, sino es en relación a la tenencia. Ese es un problema que surge en el propio código porque está mal empleado en los términos y que la Corte aprovecha la oportunidad como para mencionar. Entonces, creo que eso sí es importante y en eso creo que con Salim vamos a coincidir. La discusión acá de fondo es la tenencia concretamente. La discusión sobre quién tiene la parte potestad no es objeto de este análisis porque ese es parte de los derechos y obligaciones de ambos progenitores. Correcto, Joana, un gusto. Salim, buenos días, bienvenido a este espacio, un poco acogiendo esta inquietud de Joana. ¿La Corte con esta sentencia determinó una salida que resuelve el conflicto, como planteó Joana, alrededor de la tenencia de la patria potestad como tal? Bienvenido nuevamente. Buen día, Belkis, gracias por la invitación. Un buen día también a Fabricio y felicidades también, por cierto. Creo que está de cumpleaños. El sábado, doctor. Un abrazo. Joana, también un gusto compartir este debate contigo. Sí, efectivamente hay una coincidencia inicial con Joana. Efectivamente, el origen del conflicto es porque la Asamblea Nacional utiliza mal los términos de tenencia y patria potestad. De hecho, lo que hizo el Congreso Nacional en el año 2003, que expidió el Código de la Niñez y Adolescencia, es establecer
un título sobre la patria potestad y otro sobre la tenencia. El momento en que habla de la patria potestad la definió como el conjunto de derechos y obligaciones de los padres en relación a los hijos, ¿sí? Y estableció algunas reglas, entre las cuales está justamente la preferencia materna. Pero ¿qué es lo que hizo el artículo 118 del Código de la Niñez? Establece una remisión al artículo 106. Y aquí viene la dificultad. Habla sobre la tenencia, pero dice que la tenencia va a seguir las reglas de la patria potestad. Y ahí justamente surge el problema. Porque la tenencia no es lo mismo que la patria potestad. La tenencia es, en cambio, la atribución de mayores responsabilidades a uno de los progenitores para el cuidado de los hijos. Tiene que ver más con lo cotidiano. ¿Qué es lo que tenemos en esta sentencia? Justamente un voto salvado de las juezas Carmen Corral y Teresa Núquez, que justamente hace ese señalamiento. Dice, el momento en que alteramos el artículo 106 del Código de la Niñez, estamos modificando también la institución de la patria potestad, cuando se supone que estamos enfocados en la tenencia. Y sí, lo que hace en cambio la sentencia aprobada por los 6 jueces de mayoría es justamente decir, estos van a ser los parámetros de la tenencia, porque lastimosamente en el Código de la Niñez no están claros esos parámetros. Yo cuestiono eso, por cierto, porque la Corte no tiene por qué meterse en estos temas, a fijar parámetros sobre la tenencia. Nadie le preguntó, nadie le solicitó a la Corte que establezca parámetros sobre la tenencia. Simplemente le pidió que se pronuncie sobre la preferencia a favor de la madre para la tenencia o custodia de los hijos. La Corte fue más allá, estableció parámetros para la tenencia, estableció 12 parámetros, 2 que me parecen de lo más absurdos, ya tendremos la oportunidad de discutir sobre eso, pero ahí está justamente el origen del problema. Entonces es importante, sí, la decisión de la Corte. Es equivocada la motivación a mi criterio y es muy preocupante la parte dispositiva, lo que le dispone a hacer a la Asamblea, al Consejo de la Judicatura, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría Pública. Me parece preocupante porque el enfoque está más en la mujer antes que en el niño. Doctor Salim Saidán, un gusto saludarle y gracias por comparecer. Joana, yo le pregunto a usted, entonces, con estas precisiones, ¿cómo aplicar en la práctica esta sentencia? Porque, digamos, de aquí se ha derivado un debate tremendo y una de las cosas que, por ejemplo, un sector del movimiento feminista asume es que, de alguna manera, esto significa un retroceso para la lucha del movimiento feminista y de las propias madres. Joana. Gracias, Fabricio. Bueno, ahí creo que justamente es el problema. La Corte tiene una intención de eliminar los estereotipos de género, que es el criterio básico o principal que toma con respecto a los amicus curiae que defendían la preferencia materna, pero que no llega a comprender la dificultad del problema. Primero que nada, padre y madre y progenitores nunca están en igualdad de condiciones, y la Corte asume que sí, y por lo tanto, de esa asunción de que padre y madre están en igualdad de condiciones, la preferencia materna supone discriminación, pero basada en estereotipos de género. Creo que esa comprensión de la Corte, digamos, tiene algunas discusiones que podríamos decir. Luego, la Corte, si bien toma, como decía al inicio, la Corte pareciera que comprende todas las posturas y las tensiones que existen sobre ese tema y en aras a resolver, no creo que llegue a resolver el problema. ¿Por qué digo eso? Porque la Corte, si bien declara la inconstitucionalidad de las frases, declara la inconstitucionalidad, ordena algunas cuestiones, como decía Salim, que la Defensoría del Pueblo elabora un informe, que luego la debata la Asamblea, que se hagan capacitaciones. Ahora, cuando la Corte evalúa los estereotipos de género y como tal es una afectación al derecho a la igualdad y no discriminación, no se está dando cuenta que los estereotipos de género no están exclusivamente en la norma. Los estereotipos de género son factores culturales. Entonces, por más que la Corte haya dictado esta sentencia, elimine esa frase, la función judicial, toda la administración pública y la sociedad siguen siendo exactamente igual a lo que estaban el día antes que dicte la sentencia de la Corte. Pero luego el problema no se resuelve. Pese a los parámetros que establece la Corte, yo no creo que los parámetros lleguen a resolver ese problema, salvo algunos puntuales con los cuales coincido y que seguramente serán los puntos con los cuales vamos a
a disentir con Salim en torno al reconocimiento de la violencia. Pero no creo que la Corte llegue a resolver. 2 puntos. La Corte, en los efectos prácticos, que esa era un poco la pregunta, personalmente no creo, porque además la evidencia en otros países nos ha mostrado que la preferencia materna no ha modificado los factores de los estereotipos de género. La eliminación de la preferencia materna no ha eliminado los estereotipos de género, pero además, por otro lado, ese fundamento la Corte lo toma de una alegación que hace el Estado, en la Asamblea, en la Presidencia y en la Procuraduría General del Estado. Entonces, es como un uso muy, a mi parecer, muy rebuscado de cómo responder a ese argumento. Joana, si bien no la referencia que usted cita no ha eliminado los estereotipos de género, se trata también de un tema de igualdad de condiciones entre los padres. A eso es a lo que se apunta. Efectivamente, eso es a lo que se apunta. Legalmente está reconocido en la Constitución, pero se establece el principio de corresponsabilidad. Eso está. Y el tema es que en la práctica no podemos asumir que materialmente padres y madres están en igualdad de condiciones. No es así, por el mismo hecho de que reconocemos que hay una situación de desigualdad estructural para las mujeres. Eso se traslada al ámbito doméstico y puede incluso profundizarse. La Corte desconoce ese hecho, que incluso ya lo ha afirmado en otras sentencias, como el caso de aborto, reconociendo que hay una violencia estructural, y para este caso no lo toma en cuenta. Directamente desconoce, y sobre todo en el ámbito familiar, en donde la desigualdad se potencia, la Corte no lo toma en cuenta y dice, bueno, en función de que padre y madre están en igualdad de derechos, dar preferencia materna es vulneratorio de la igualdad. Pero no tiene sentido. Salim, ¿qué opina usted respecto a este criterio? Sí, Belkis, el problema de la argumentación de la Corte es que se enfoca mucho en el derecho a la igualdad, ¿sí? Inclusive abordando problemáticas ajenas a la problemática central. Perdón, doctor, ¿no tiene lógica abordar el tema de la igualdad, o sí? Sí, pero sin centrarse únicamente en el derecho a la igualdad y en la prohibición de discriminación, y tampoco en la violencia de género, en la lucha contra la violencia. Lastimosamente, la sentencia se enfoca en esa problemática, que es ajena, al menos la lucha contra la violencia, que es ajena al asunto que resolvió la Corte Constitucional. ¿Y por qué digo ajena? Porque el enfoque debía darse en el interés superior del niño, en la problemática de la obstrucción de vínculos parentales, alienación parental. Tenía que sustentarse la sentencia más que nada en la Convención sobre los Derechos del Niño, más que en la Convención, en la CEDAW, en la Convención para combatir justamente la violencia contra la mujer. Creo yo que la Corte cree que en este caso está solucionando una problemática de la mujer, cuando el centro de atención debería ser el niño. Hay casos de maltrato infantil, ¿sí?, justamente dados por la preferencia materna. Hay casos de obstrucción de vínculos parentales que ni siquiera aborda la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional piensa que este es un asunto solamente de derecho a la igualdad. Y sí, efectivamente es parte de la discusión, pero no es el único punto de discusión. La Corte parecería no comprender que hay o existían otros temas a analizar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué ha dicho sobre la igualdad, la prohibición de discriminación? Que es incompatible toda situación que considere superior a un grupo y que conduzca a tratarlo con privilegio. Y a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad. ¿Qué es lo que tenemos en el Ecuador? En las relaciones familiares, se ha tratado a la madre con privilegio y al padre con hostilidad. Entonces yo creo que efectivamente tendría que haber una igualdad de condiciones. Yo en cambio ahí discrepo con Joana. Sí creo que deberían ser tratados en igualdad de condiciones, salvo el periodo de lactancia. Ahí discrepo con la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice ni siquiera razones biológicas como la lactancia justifican una diferencia de trato. Para mí esa sí es una justificación objetiva y razonable, pero que solamente tiene que estar circunscrita mientras dura el periodo de lactancia y si se da la lactancia. Pero más allá de eso no se justificaba la preferencia, porque había una presunción de idoneidad, como dicen los mexicanos, a favor de la madre, básicamente que partía de la idea de que el rol natural de la mujer es el cuidar, es ejecutar tareas de cuidado, tareas domésticas, y eso no es así. Eso es atentatorio contra los derechos de la mujer, que solamente se la miraba desde el ámbito privado.
no se la veía con proyección en el ámbito público, en el ámbito profesional, en el ámbito educativo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el tratar con privilegio a la mujer lo que hizo justamente es afectar sus derechos y afectar también al niño, que no siempre se encontraba bien cuidado por la madre. Entonces, ¿qué es lo que plantea la Corte como solución? Ahí también mi discrepancia, que se analice caso por caso. ¿En base a qué lo hace? Al Comité de Derechos del Niño, que en su observación general número 14 ha dicho que no puede ser la consideración principal, ¿sí?, una preferencia a favor de ninguno de los progenitores, que tiene que ser el interés superior del niño y que se tiene que analizar caso por caso. Veamos en la práctica, pues a ver si las unidades judiciales de la familia y de la niñez están en capacidad de analizar caso por caso. Pero digo, Eso doctor, yo digo, doctor, me pongo a pensar, o sea, desde tal vez la concepción, desde un tema macro, desde la teoría, tienen lógica analizar caso por caso, pues, doctor. Me imagino yo que no todos los padres somos iguales, no todas las madres son iguales, hay casos y casos. Sí, es lo ideal, pero Fabricio, en alguna ocasión, justamente usted tuvo la oportunidad de entrevistarle a Rodrigo Barcia Lehmann, que justamente fue invitado por la universidad donde laboro. Rodrigo Barcia Lehmann, jurista chileno, decía justamente que en Italia tienen una preferencia legal por la custodia compartida, por una razón práctica, porque es imposible analizar caso por caso. Hay que ver la práctica en el ámbito judicial. Es imposible que los jueces ahora despachen caso por caso y es mejor tener una preferencia legal, pero no a favor del papá o de la mamá, sino a favor de los dos, de la custodia compartida. Y si la madre, por ejemplo, tiene reparos para que asuma más responsabilidades de cuidado el padre, pues que lo pruebe, que aporte prueba. Y ahí que el juez decida si es que en un caso es necesario dictar una resolución de custodia uniparental, pero que la regla establecida en el código, en el COPINA, que ahora se está discutiendo, sea la preferencia legal por la custodia compartida. Creo que es lo conveniente. Es lo que tiene justamente Italia, y por una razón práctica. Más allá de lo que diga el Comité sobre los Derechos del Niño, yo creo que tampoco es que hay que, por atender los estándares internacionales, exponernos a un problema práctico, procesal, que va a ocurrir ahora solucionando caso por caso el tema de la custodia. Le quiero preguntar a Joana, justamente a propósito de lo que de la locución de Salim Saidán. Habla de que en el Ecuador la concepción ha sido preferencia hacia la madre y hostilidad hacia el padre. ¿Usted coincide con este criterio que acaba de mencionar Salim Saidán, Joana? Bueno, no estaría en realidad de acuerdo con Salim. Creo que la hostilidad, la propia Corte lo dice, Salim lo ha afirmado incluso en varios otros foros en los cuales la forma en que los padres han logrado revertir la preferencia materna ha sido atacando a la madre. Entonces la hostilidad en realidad se han dado ante las madres cuando los padres quieren acceder. Ahora, la Corte eso directamente no lo resuelve, cree que con esta modificación que los padres ya no ataquen a las madres se resuelve, y no creo que sea así. Yo quería agregar, además, digamos, por una cuestión técnica que sí me parece importante que la audiencia lo conozca. La Corte aborda el problema de igualdad porque la propia demanda lo plantea en esos términos. La demanda plantea, hay un problema de igualdad y no discriminación, tanto para el padre como para la madre. Y la Corte evalúa esos dos puntos y dice, contra la madre hay un problema de estereotipos y contra el padre no se puede ni siquiera abordar. Elabora un test de igualdad y dice, bueno, los padres o el sexo género masculino no es un grupo históricamente discriminado, por lo tanto esa situación como que lo toma en menor proporción. Pero hace esa evaluación en ese sentido. Entonces no se puede hacer una evaluación de la motivación, de la buena o mala motivación de la Corte en función de eso, porque la propia demanda lo plantea. Luego, también hacer una valoración de que es buena o mala motivación, creo que nos coloca a quienes hacemos esa evaluación en una suerte de que poseemos ciertos criterios de autoridad o ciertos criterios divinos o de excelencia intelectual para hacer esas evaluaciones, y creo que ninguno de los dos estamos en esas condiciones. Las argumentaciones tienen una lógica interna en función de que no sé cuánto dicen. Ahí se podría hacer una valoración de la Corte, de esa sentencia de la Corte, o tienen criterios de razonabilidad en función de criterios
externos, y para eso tiene la Corte, tiene la propia normativa internacional, y la Corte lo hace. Nosotros estamos disintiendo, tanto Salim como yo, porque cada uno tiene una postura distinta, es una postura política y una postura ideológica. Entonces, creo que eso es importante mencionar acá, porque no hay un criterio de corrección de por qué es buena esa argumentación y por qué es mala. Cada uno lo está haciendo en función de nuestras opiniones personales. Correcto, Joana. Salim, abordemos ahora lo relativo a los parámetros establecidos por la Corte, con los cuales entiendo usted discrepa. Sin embargo, la Corte en su sentencia ha referido que es necesario establecer estos parámetros a seguir por las autoridades judiciales mientras no exista un marco regulatorio y para el legislador hasta que no se desarrolle la normativa pertinente. Uno lee cada uno de los ítems establecidos en estos parámetros y a ratos, al menos para mí, no sé, me da esa sensación de que habría un cierto grado de subjetividad al momento de determinar qué se tomará en cuenta, por ejemplo, aptitud, idoneidad y otros aspectos. Ahí quisiera un criterio suyo. Sí, muy interesante, Belkis, lo que se plantea. Efectivamente, la Corte Constitucional primero se extralimita, a mi criterio, al fijar parámetros para evaluar caso por caso el encargo de la tenencia, de la tenencia de los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Establece 12 parámetros. ¿Y por qué digo yo que se extralimita? Porque esto tiene que ser producto de una amplia discusión, un amplio debate en la Asamblea. El proceso de formación de la ley es complejo, más allá de si nos gusta o no cómo esté integrada la Asamblea, y si nos gusta o no, o si cuestionamos o no el nivel de debate legislativo. Creo que hay algo que reconocer, que el espacio donde se tienen que discutir temas complejos es la Asamblea Nacional. Ese debate no puede ser trasladado a la Corte, pues para que 8 jueces en este caso hayan resuelto establecer estos parámetros como si fueran expertos de la materia. La Corte Constitucional no tiene especialidad en esta materia, no tiene experticia en esta materia. Y efectivamente, Belkis, lo que señala es correcto. Se establecen 12 parámetros y algunos de manera muy ligera, ¿no? Miren el segundo, por ejemplo, dice, se considerará la presencia de un cuidador sensible y emocionalmente disponible. Yo les pregunto a los jueces, ¿cómo se mide pues esto ya en la práctica? ¿Cómo se mide la sensibilidad, el que un progenitor esté emocionalmente disponible? Me parece que ese es el peligro justamente de que los jueces intervengan en temas que no dominan, ¿sí? En temas que no dominan. No es un órgano especializado en materia de niñez. Y otra cosa también muy preocupante, ¿no? Dice, con la debida diligencia se debe tomar todas las medidas necesarias para descartar la amenaza, existencia o el antecedente de violencia física, psicológica, doméstica, económica, patrimonial y vicaria. ¿De quién? ¿Contra quién? Ni siquiera lo precisa la Corte, ¿no? Y claro, aquí viene el sesgo ideológico. Seguramente el juez Ramiro Ávila, la jueza Carla Andrade, Daniela Salazar, con el sesgo ideológico que han demostrado tener en varias sentencias, sí, parecería que han pedido al juez ponente, Enrique Heredia, que incorporen ciertos párrafos para dar su voto a favor de la sentencia. Yo no me explico de otra manera o sea, por qué razón se incorporan estos temas de violencia contra la mujer en una problemática de la niñez. No comprendo. Bueno, en ese último que usted hizo referencia, perdón Salim, en ese último al que usted hizo referencia, la Corte refiere que para poder observar como un tipo de violencia económica se podría considerar, por ejemplo, la falta de pago reiterativa de pensiones alimenticias, por ejemplo. Sí, es que ese es el problema. El tema económico de las pensiones alimenticias no puede ser confundido con la ejecución de tareas de cuidado, ¿sí? El hecho de que el padre no esté pagando las pensiones alimenticias, por ejemplo, porque está en el desempleo, no puede impedirle relacionarse con su hijo. Se le está afectando al niño, no se le está afectando al padre. Entonces eso tiene que separarse, no tiene que confundirse la problemática de pensiones alimenticias con la ejecución de tareas de cuidado, porque se le perjudica al niño. Y por otro lado también hay un parámetro, el número 12 me parece, creo que han sido 13 de lo que veo. Dice, se podrá contar con informes elaborados por el equipo técnico de las unidades de familia. Se podrá contar. ¿Cómo es eso, Corte Constitucional, que se podrá contar? Si ese es el sustento técnico que debería tener el juez al decidir, pues. Porque puede ser que después la subjetividad del juez es lo que se imponga, en lugar de lo técnico, en lugar de los insumos que dé la trabajadora social, la psicóloga,
en un determinado caso. Y para terminar, dice, la sentencia deberá estar motivada, novedad. Yo no sé para qué la Corte Constitucional insiste en cosas obvias, o por qué la Corte le dice, señores de la Asamblea, señores, señoras de la Asamblea, tienen un año para discutir el tema. Y está en discusión el POPINA, y está en debate el Código Orgánico de Protección Integral de Niños y Adolescentes. ¿Para qué apela a lo obvio la Corte Constitucional? Entonces, yo creo que tiene muchas deficiencias la motivación de la sentencia de la Corte Constitucional. Y para terminar, yo diría que la Corte Constitucional también comete un grave error, ¿no? Pensar que en este caso el tema se reduce a la violencia contra la mujer. Y lo digo por dos cuestiones. Habla de la violencia vicaria de género en más de 10 párrafos, ¿sí? Y claro, desde la perspectiva de la mujer, como no, si no podría existir violencia vicaria en perjuicio del padre, pues, que ocurre en la práctica. Y por otro lado, habla de que el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, capacita a funcionarios sobre lucha contra la violencia. ¿No habría sido mejor que capaciten sobre los derechos de los niños, sobre el interés superior del niño, en lugar de capacitar sobre un tema que es ajeno a esta problemática que se analizó en este caso? Pero le pregunto si esos casos de alguna manera inevitablemente van a tener que combinarse a la hora de tomar una decisión, doctor. Aunque puedan, digamos, sean diferentes, tal vez para la decisión terminan siendo concurrentes, doctor. Sí, efectivamente la violencia contra la mujer puede darse en un caso. Puede darse en un caso. Yo no desconozco la problemática por eso, de ninguna manera, porque es una problemática muy sensible en nuestra sociedad. Sin embargo, no creo que es la problemática principal en este caso. Y sin embargo, ustedes tienen más referencias a la Convención de Violencia contra la Mujer, en lugar de tener referencias a la Convención sobre los Derechos del Niño. Y otra cosa también que me parece importante destacar, de lo que justamente señaló Joana, ¿no? Los fallos de la Corte deben discutirse. Los jueces están expuestos al escrutinio público. Y si yo cuestiono esto, no es que me estoy colocando en una situación de superioridad moral o intelectual, ¿sí? Yo creo que es necesario debatir sobre estos temas que pueden perjudicar a nuestras hijas, ¿sí? Y efectivamente lo que dice, por ejemplo, Joana es cierto, ¿no? Antes de la regla de la preferencia, establecía que se prefiere a la madre, salvo que sea perjudicial que continúe con ella. ¿A qué nos llevaba esto? A que los abogados de los padres busquen desacreditar a la madre, lamentablemente, en las audiencias, en lugar de enfocarse en las aptitudes del padre. Eso es positivo en la sentencia y tengo que reconocerlo. Lo dice inclusive el voto concurrente de Ramiro Ávila y me parece que es algo positivo que tiene eso sí la sentencia. Ahora, antes de dar la palabra a Joana, solamente esto, doctor. Usted mencionó el sesgo ideológico de varios jueces de la Corte Constitucional. Yo digo, al final, cada juez tiene su propia forma de pensar, digamos, e inclusive, con base en su ideología o en su formación académica, intelectual, profesional, interpretan la Constitución, ¿o no termina siendo así, doctor? Pero la ideología no puede imponerse a lo técnico. Existen métodos de interpretación, medios de prueba en los procesos judiciales. No es posible que se aparte de lo técnico en la Corte y se imponga la ideología. Es válido, por ejemplo, utilizar teorías de género, inclusive. Sí, teorías de género. Es válido que grupos feministas, por ejemplo, hayan sustentado sus reparos a la declaratoria de inconstitucionalidad en teorías de género. Pero la ideología de género creo que es otra cosa. Y me parece a mí que la sentencia tiene mucha carga ideológica, tiene mucha ideología de género, porque lo peligroso de eso, Fabricio, es que los jueces no resuelven con objetividad. Los jueces no resuelven con apego a lo técnico. Resuelven más desde su subjetividad ideológica y eso no puede normalizarse en el tratamiento de los casos. Yo he visto con mucha preocupación que la Corte Constitucional, no me quiero apartar del tema, pero quiero poner un pequeño paréntesis. La Corte Constitucional, por ejemplo, presumía que había tenido la primera audiencia en una comunidad indígena y tenían en la parte de atrás del lugar donde estaban sentados los jueces, justamente consignas en contra de la minería, por ponerles un ejemplo. Cuando las empresas mineras eran una parte del conflicto, ¿qué es lo que debía hacer la Corte? Tratar con igualdad a las mineras y tratar con igualdad a las comunidades. Darle la razón, finalmente, si deseaba a las comunidades. Correcto. Está en todo su derecho la Corte Constitucional, si en base a los méritos del proceso, así lo resuelve. Pero no puede tener esa carga ideológica que tenía el juez cuando era activista. Pues. Yo veo que el juez Ramiro Ávila
justamente se comporta de esa manera, como Correcto. dicen algunos de mis colegas, como un activista con todo. Correcto. Me gustaría escuchar los criterios de varios de los puntos expuestos por Salim Saidán, el criterio de Joana Romero. Joana, por favor, tenga la bondad. Muchas gracias. Bueno, empiezo con esta última porque sé que es un argumento recurrente de Salim sobre la ideología de los jueces. Yo creo que eso, en términos teóricos de la teoría del derecho, está ampliamente discutido si es que los jueces efectivamente pueden no involucrar su subjetividad en las decisiones. Creo que la postura personalmente creo que la postura de pensar que los jueces pueden seguir siendo la boca de la ley y nada más es una postura del siglo XIX que está bastante superada. De hecho, las propias teorías de la interpretación, los distintos métodos de interpretación responden a procesos políticos e ideológicos que han hecho que en un momento dado se piense que la voluntad del legislador, la voluntad del constituyente es la mejor decisión. Creo que eso incluso planteando en términos teóricos. Luego, así que yo directamente, digamos, en este punto, por eso decía, ponernos a discutir si es que los jueces involucran o no involucran su subjetividad en las decisiones, creo que es arar en el mar. Todos los jueces lo hacen, solo que algunos lo hacen de manera más transparente y otros no, y lo ocultan en argumentaciones. Pero sobre lo que decía Salim en su desacuerdo sobre si el no pago de las pensiones alimenticias debe o no condicionar a la tenencia, creo que eso es una contradicción, porque el pago de las pensiones forman parte de su corresponsabilidad como progenitor. Entonces, ante el incumplimiento, creo que sí es un problema a considerar y que la Corte en efecto lo dice, también yo soy totalmente de acuerdo, sobre todo en un país en el cual hay un 75% de progenitores que incumplen con sus pensiones. Salim mencionaba, por ejemplo, que el referente para pensar en la futura reforma del CONA puede ser pensar en Italia. Eso directamente desconoce la realidad ecuatoriana. ¿Sí? La realidad ecuatoriana, donde 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de una situación de violencia. Pero además, dentro de ese campo, quienes sufren más violencia han sido justamente las mujeres divorciadas. Son 78% de mujeres divorciadas quienes expresan haber vivido algún hecho de violencia. Dato que además se incrementa conforme el número de hijos. Entonces, eso no se puede desconocer. Esa no es la realidad de Italia, no es la realidad de Chile, esa es la realidad ecuatoriana. Y sobre eso la Corte directamente no se pronuncia. Entonces, no poner en consideración cuál es la realidad que tiene el Ecuador, cuál es la realidad que tienen las mujeres separadas y divorciadas y con hijos, ese es un problema, es desconocer la realidad y pretender que solamente con la normativa es posible eliminar los estereotipos cuando no se modifican. Alguien mencionaba, por ejemplo, que él no estaba de acuerdo en que se haga capacitaciones a los funcionarios judiciales sobre temas de género y la CEDAW, y no, por ejemplo, sobre temas vinculados a niñez. Hay que mencionar aquí, sí es importante, porque yo he revisado en la sentencia, la Corte está hablando sobre los jueces y juezas que deciden temas de niñez y adolescencia que se capaciten en estos temas de género. Obviamente no va a decir la Corte que se capaciten a los jueces especializados en niñez y adolescencia en temas de niñez, porque justamente son esos los especializados. El problema está porque esto viene de un hilo argumental que la Corte sostiene sobre los estereotipos de género, les está diciendo a la función judicial, concretamente a los jueces y juezas de niñez y adolescencia, capacítense en esto, en eliminar los estereotipos de género, para justamente revertir esto que la Corte ha estado, digamos, mencionando como problemático. Yo sí quisiera mencionar un par de datos adicionales que me parece problemático en el fallo. La Corte hace una lectura muy restringida o fraccionada del artículo 106. ¿Por qué? Porque si bien la demanda es contra dos numerales del 106, del 2 y el 4, la Corte no considera todo no solamente todo el capítulo referido a patria potestad y tenencia, sino incluso de todo el artículo 106 en su conjunto. ¿Por qué? Porque la Corte no toma o no le da el valor suficiente a que el primer parámetro de evaluación
de las reglas de asignación de la tenencia es el acuerdo, ¿sí? Ese es un dato que debe ser importante. Y justamente porque cuando no hay acuerdo es donde encontramos estos datos estadísticos de 75% de mujeres separadas, divorciadas, que son víctimas de violencia. Luego la Corte, al evaluar los dos numerales, como digo, de manera muy fragmentada, sin considerar, está pensando que, y tomando incluso como referencia la observación del Comité de Derechos, la observación, no sé si es 12 o 14 del Comité de Derechos del Niño, está haciendo una lectura de que el interés superior del niño está considerado como una excepción. Y no es así, está condicionando que la regla de la preferencia materna solamente es posible en la medida que cumple el interés superior del niño. Entonces, no creo que en ese sentido la Corte, al hacer una lectura muy fragmentada, comprende esto. El problema, como digo, está en la práctica. Sí, en la práctica, en cómo jueces y juezas, abogados litigantes y abogadas litigantes han puesto en práctica estas reglas. Y la Corte intenta modificar esto, pero la realidad se mantiene exactamente igual como el día anterior a la decisión. Entonces no creo, soy bastante pesimista en esto, no creo que la situación vaya a cambiar de manera sustancial. Al contrario, cuando la Corte presume que padre y madre están en igualdad de condiciones, desconoce esta situación de desigualdad estructural. Madres no tienen igual acceso al trabajo, las madres no tienen, son víctimas de violencia psicológica, física, económica. Son un montón de factores que hacen que no haya igualdad de armas procesales. Entonces, eso también debía haberse la Corte considerado y lo hace de manera muy, digamos, muy fraccionada. Y luego lo último que quisiera mencionar es la Corte argumenta que los estereotipos de género que están detrás de esta norma lo hace, digamos, tomando lo que la Asamblea, la Procuraduría y el Ejecutivo mencionan en sus escritos que presentan dentro del caso y en la audiencia. Es decir, porque tales funcionarios que representan a estas tres instituciones argumentan que esa norma, en inicio, lo que hace es dar preferencia porque la madre es esencialmente la más idónea. Esto es algo que dentro del feminismo se discute mucho, precisamente la esencialización del cuidado, y por eso hay, digamos, una discusión dentro de las organizaciones de mujeres, pero la Corte no hace una valoración histórica de la norma, y esto es súper importante. Uno de los amicus curiae hace una aproximación en este sentido. Nosotros en el Código de 1830, de hecho hay rezagos de eso todavía, teníamos que la patria potestad estaba concedida exclusivamente a los padres. Los padres eran quienes tomaban las decisiones. De hecho se habla de que la patria potestad son solamente los derechos que tiene el padre sobre la familia, incluida la esposa e incluida los hijos. Entonces, en las normas iniciales, en las leyes iniciales de 1830, cuando se empieza a regular sobre estos temas, se entendía que el padre era quien podía tomar todas las decisiones. Esto se va a modificar con el tiempo, sí, pero se modifica a favor de las mujeres en el sentido de que es la época en la cual se está empezando a reconocer a la mujer como titular de derechos. Es decir, en 1830 la mujer no era de derechos, por lo tanto no podía ejercer patria potestad y era una cosa más sobre la cual el padre decidía, y luego eso evoluciona. La Corte hace una lectura totalmente contraria que dice que esta preferencia materna tiene esta connotación de la mujer como la más óptima para el cuidado. Entonces, si la Corte hubiese partido de una lectura distinta, histórica, que evalúa que la preferencia materna se hace en un sentido de reconocer que las mujeres son igualmente idóneas para el ejercicio de los derechos y obligaciones respecto de sus hijos e hijas, directamente la evaluación fuera distinta. ¿Y por qué? Y con esto cierro. Porque la Corte utiliza ese argumento para decir, bueno, es en función de los estereotipos de género que viola la igualdad de una discriminación. Entonces, correcto, hay una lectura bastante cuestionable para declarar la inconstitucionalidad de la norma. Correcto. Cierro ahí con Joana. Reflexión final de Salim Saidán en honor al tiempo, por favor, doctor.
Sí, bueno, ha sido súper extenso lo que ha desarrollado Joana. Sí me gustaría brevemente hacer referencia a algunos de los argumentos. Bueno, efectivamente la problemática de la violencia contra la mujer existe, nadie la niega. Sí, yo tampoco es que estoy desconociendo que existen padres irresponsables, padres violentos, sin duda los hay, pero no por eso podemos generalizar y crear ese estereotipo en perjuicio del padre, ¿no? El padre siempre es el violento, el padre siempre es el irresponsable, porque esa no es la realidad. De hecho, yo apelo a que las autoridades públicas levanten datos sobre el maltrato infantil, levanten datos sobre obstrucción de vínculos, sobre alienación parental, porque parecería que solamente les importa una de esas problemáticas, que existe, insisto, la violencia contra la mujer, pero no es la única problemática. Hay realidades mucho o igual de dramáticas como es el maltrato infantil. No sé si ustedes han visto en redes sociales últimamente, se ha hecho viral varios episodios de violencia contra los niños en donde la madre le acusa de mentir al niño, ¿sí? Cuando dice que ha sufrido maltrato por parte de la madre. Entonces, aprendamos por reconocer que existen también madres que pueden ser violentas, madres que también pueden ser irresponsables, y dejemos de pensar que la mujer siempre es la víctima, porque no lo es, ¿sí? Existen una infinidad de casos, ¿sí? Yo, por ejemplo, he tenido el privilegio de tener dos referentes maternos, como son mi madre y mi hermana, pero estoy plenamente consciente que esa no es la realidad de muchos otros hogares en donde existe, digamos, una figura materna que no necesariamente le hace bien a su hijo o hija. Hay casos de maltrato que han derivado en decisiones de custodia a favor del padre. Yo conozco al menos dos en particular, donde los padres tuvieron que demostrar maltrato de parte de la madre para obtener la custodia luego de 3, 4, 5 años. Y eso justamente reafirma a que al padre se le trata con hostilidad aquí en el Ecuador, bajo esa presunción de que siempre es el irresponsable, y eso definitivamente tiene que irse superando. Y para terminar, yo diría que me parece, no es que estoy en contra, como dice Joana, de que se capacite en la lucha contra la violencia. Obviamente importante que se capacite sobre eso. Pero ¿qué tiene que ver eso en esta decisión en donde la capacitación tenía que estar enfocada en el bienestar de nuestros hijos, en su interés superior, en sus derechos, no en los derechos ni del padre ni de la madre? Parecería que este es un caso de violencia de género o de violencia contra la mujer, cuando no lo es. Este es un caso en donde se evaluó si es que era o no constitucional desde el punto de vista de la corresponsabilidad parental, desde el punto de vista del derecho a la igualdad, desde el punto de vista del interés superior del niño, el mantener la preferencia a favor de la madre para custodia de hijos menores de 12 años. Hay una cuestión tan absurda, Belkis y Fabricio, que se establece dos reglas en el Código de la Niñez. Para niños menores de 12 años se establecía la preferencia a favor de la madre. Para adolescentes mayores de 12 años se escogía al más maduro y al más equilibrado emocionalmente. Eso dice el Código de la Niñez. ¿Por qué razón el más maduro, el más equilibrado, como dice el Código de la Niñez, no es el que también tiene la custodia para niños menores de 12 años? Yo creo que aquí es fundamental la intervención de la oficina técnica, que justamente la Corte Constitucional dice que expedirá un informe que podrá ser tomado en cuenta por los jueces. Podrá. Es decir, ya dejará de ser indispensable el contar con la oficina técnica. Me parece algo muy peligroso. La Corte Constitucional tendrá que rendir cuentas si es que en la implementación de esta sentencia existen casos en donde la falta de rigurosidad técnica hace que jueces desde su subjetividad, desde su prejuicio, deciden casos y perjudican a los niños. Ojalá que en este caso esto represente un avance. Me parece que es importante la decisión de la Corte. Sin duda yo concuerdo con la decisión de la Corte de declarar inconstitucional. No concuerdo con las partes dispositivas, con que la Defensoría prepare un informe, un proyecto orgánico, dice otro párrafo, cuando no es la entidad especializada en derechos de los niños. Yo no entiendo esa mala costumbre de la Corte de delegarlo todo a la Defensoría, ¿no? Señores de la Defensoría, por favor, presenten proyectos de ley. Señores de la Asamblea, discutan y aprueben. Yo creo que sí es necesario que estos temas se discutan con la participación de expertos,
luego de una amplia discusión en la Asamblea, que es el foro adecuado para discutir estos complejos temas. Correcto. Doctor Salim Saidán Albuja, le quiero agradecer por estos minutos. Soy Johanna Romero, le quiero agradecer igualmente por haberse sumado a esta charla, que es compleja, es netamente técnica, tiene obviamente sus particularidades, sus complejidades, pero claro, es importante que ustedes que conocen y tienen una visión ciertamente distinta, unos respecto de otros, pero contribuye justamente para el debate. Gracias al doctor Salim Saidán, que tenga un buen día. Gracias a Johanna Romero, igualmente, que nos ha acompañado el día de hoy, hablando sobre la sentencia de la Corte Constitucional de la coparentalidad. 8 de la mañana, 30 minutos, en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.